Bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo tema de la Escuela de la Fe, Piedra Blanca. Los saludamos todos y a cada uno de ustedes. Les agradecemos su presencia, nos encanta que nos vean, que nos escuchen y que se suscriban y que además lo difundan. Si les ha gustado a ustedes, a muchas más personas les podría gustar. Bueno, este tema de hoy se llama Subida a Jerusalén. Jesús sube a Jerusalén y celebra la cena pascual con sus apóstoles. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Iniciamos entonces este encuentro en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando Jesús sube a Jerusalén, contempla la ciudad santa desde la distancia y contempla el templo maravilloso, que brilla con todo su esplendor a la luz del sol. Todos los judíos, cuando suben a Jerusalén, lo más impresionante para ellos es esa visión. Pero Jesús llora. Jesús llora. ¿Por qué? ¿Qué le habrá pasado por su mente, no? Seguramente le asaltan dolorosos pensamientos o dolorosos recuerdos. Y algo, a lo mejor algún anuncio, algo que él siente que va a suceder a futuro. ¿Ya? Es recibido por una multitud que lo aclama como el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Mesías prometido. Pocos días después es condenado y crucificado. ¿Cómo se explica esto? Esto lo veremos en el próximo tema, donde trataremos la pasión de Cristo. Jesús celebra la Pascua, la cena pascual con sus discípulos, como todo judío piadoso. Y en esa fiesta, él hace como un gesto de despedida.
y además como un gesto como de alegría y triunfo al anunciar su resurrección. Bueno, así que los invitamos a este tema, vivir este tema que titulamos Subida a Jerusalén y Cena Pascual. Vemos entonces, tenemos aquí la portada de nuestro PowerPoint, en que vemos a los apóstoles reunidos en esta cena pascual, esta fiesta tan antigua de los judíos. Desde lejos, Jesús ve este templo maravilloso, el templo que había construido Salomón, ¿no es cierto?, y que ahora es reconstruido por Herodes, y llora frente a esta ciudad santa de Jerusalén. Es recibido en una forma triunfal como Mesías y aclamado todas las personas que peregrinaban a Jerusalén cada Pascua. Así que ellos los recibieron. Al día siguiente, unos días después, Jesús visita el templo de Jerusalén y echa a los mercaderes del templo. Veremos por qué se enojó tanto. También él visita a unos amigos en Betania y es ungido por una mujer que le echa un perfume muy caro en sus pies. Después Jesús envía a sus apóstoles a preparar la cena pascual judía, con este pan que es ácimo, con el vino en un cáliz muy especial que hasta el día de hoy usan los judíos, y con una serie de alimentos que recuerdan todo el proceso de la cena de la Pascua judía del Éxodo en tiempo de Moisés. Aquí las hierbas amargas y el jaroset. Antes de la cena pascual, Jesús lava los pies de sus apóstoles, en un gesto de humildad y un gesto de servicio. En la cena de Jesús con sus apóstoles no es una mesa como la que ustedes ven en la última cena de Leonardo da Vinci, que parece que estuvieran posando, sino que es una mesa seguramente circular o ovalada, donde los apóstoles están recostados. Y por último, como despedida, como testamento, Jesús les entrega la oración sacerdotal, que hoy día queremos que ustedes conozcan a lo menos una síntesis. Pasamos a la segunda parte, donde vamos a ver cuáles fueron los hechos más significativos de Cristo, de Cristo y sus apóstoles, antes de celebrar la cena pascual. Escuchemos entonces el primer texto. Del Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 44. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de empalizadas, te cercarán y te apretarán por todas partes, y te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visita. Mira, es impresionante ver llorar a Jesús. Mónica, ¿tú cómo percibes? ¿Por qué lloró según este texto? Sí, bueno, en las palabras que dice Jesús, da a entender que es una visión que él tiene de la caída de Jerusalén, que va a suceder posterior, unos años después de esto, ¿no? De lo que él está en estos momentos viendo. Y llora seguramente porque eso va a acarrear muchísimo sufrimiento a todo el pueblo. La caída de Jerusalén a manos de extranjeros, que en este caso van a ser romanos también. Entonces, eso es posible una de las causas de que él llore, se conmueve su corazón. Pero también porque él ve que nuevamente el mensaje de Dios
ha sido rechazado por el pueblo. Las palabras de paz que él trae no fueron acogidas. Entonces él se lamenta por eso, porque le ha sucedido lo mismo que le sucedió a otros profetas antiguamente, que también fue rechazado, rechazaron la palabra de Dios, rechazaron la salvación. Entonces eso también le Sí, duele muchísimo. sí, eso es un dolor tremendo para él, ¿ah? Sí, Que no sí, lo hayan reconocido como Mesías. sí. Bueno, pero como venían muchísimos peregrinos a celebrar la Pascua, a Jesús lo recibieron con una manera mesiánica. ¿Susana? Del Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 11. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y Betania, al pie del monte de los Olivos, envía a 2 de sus discípulos, diciéndoles: ir al pueblo que está enfrente de vosotros, y no bien entréis en él, encontraréis un pollino atado sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desatadlo y traerlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis eso?, decid: el Señor lo necesita, y que lo devolverá enseguida. Fueron y encontraron el pollino atado junto a una puerta fuera en la calle y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos les contestaron según les había dicho Jesús, y les dejaron. Traen el pollino donde Jesús, echaron encima sus mantos y se sentó sobre él. Muchos extendieron sus mantos por el camino, otros follaje cortado de los campos. Los que iban delante y los que seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que viene de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén, en el templo, y después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. Hay palabras ahí que yo creo que son del Antiguo Testamento, ¿no? Hay como alguna profecía, no sé. ¿Qué nos podrías decir, Susana? Bueno, mire, esta hermosa lectura se refiere a lo que conocemos como el Domingo de Ramos, el domingo anterior al de la crucifixión, que es la entrada triunfal de Jesús llegando a Jerusalén montado en un asno, recibido con gritos, ciertos de triunfo, por la multitud que lo seguía. Entre los que estaban sus discípulos y seguidores más cercanos, y al parecer habla de un grupo que iba adelante, otros que le seguían. Había un grupo que venía desde Betania, luego de la resurrección de Lázaro, y también peregrinos venidos de todas partes del mundo de la época, que venían llegando a celebrar la Pascua judía y que habían oído hablar de él y lo aclamaron como el Mesías, como su rey. Lo que ocurre aquí se corresponde con una profecía que había sido expresada más de 500 años antes por el profeta Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, cuando dice: exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Pensemos que Jesús no había permitido que le tributaran honores, pero en esta ocasión él acepta estos gestos de la gente, con lo que manifiesta al mundo la verdad. Él es el Mesías, el Redentor, el Rey que esperaban. El ingreso de Jesús a Jerusalén
a semejanza del que hizo Salomón, cuando fue ungido rey, que entra a Jerusalén sobre la mula del rey David. No sé si se acuerdan de esto. ¿Mm? La mula, que en la Biblia tiene un simbolismo similar al del burro, indicando con ello que Jesús es un rey humilde y de paz, en la línea de Salomón. Más aún dice que el pollino aún no había servido de montura a nadie, y esto le daba una connotación de carácter religioso. Por otra parte, el asno se contrapone al caballo, al corcel utilizado por los más adinerados y utilizado para las batallas y el ingreso triunfante después de las conquistas romanas. En resumen, este acontecimiento, junto con responder a una profecía, es también en sí un acto profético hacia un futuro, en el que Cristo triunfante en medio de su pueblo, en la nueva Jerusalén, y lo reconocerá y aclamará como su rey, su Mesías, su Redentor. Gracias, Susana. Muy bien. Bueno, poco de días después, Jesús va al templo y expulsa a los mercaderes. Veamos cómo es eso. Lectura de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Como se acercaba la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el recinto del templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero sentados. Se hizo un látigo de cuerdas y expulsó a todos del templo, ovejas y bueyes. Esparció las monedas de los que cambiaban dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Los discípulos se acordaron de aquel texto: el celo por tu casa me devora. Los judíos le dijeron: ¿qué señal nos presentas para actuar de ese modo? Jesús les contestó: derriben este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Los judíos dijeron: 46 años ha llevado la construcción de este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al santuario de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron que había dicho eso y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Emilio, ¿no te llama la atención que Jesús se haya molestado tanto? ¿Por qué fue eso? Sí, sí. Sí, me llama la atención porque normalmente Jesús es bastante pasivo, pacífico, y aquí lo vemos, no sé si en alguna otra parte, pero aquí lo vemos especialmente enojado, porque para Jesús el templo no es solo una casa de oración, sino que es la casa del Padre. Y respecto al santuario, él en alguna parte dice que van a destruir este santuario, pero en 3 días se reconstruirá. Y eso alude al santuario de su cuerpo, que será el lugar en que Dios se manifiesta, el único centro de oración, el verdadero templo para ponernos en contacto con Dios. Ya, ya, así. Y tal vez también no le gustaba que hicieran negocio y cosas que eran fraudulentas, ¿no es cierto? Tremendo. Bien. Después Jesús visita a unos amigos en Betania y ahí es ungido. ¿Me consuelo? Sí. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, del versículo 6 al 13, está este precioso texto. Hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume muy caro y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron y dijeron: ¿para qué este despilfarro? Se podía haber vendido a buen precio y habérselo dado a los pobres. Mas Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues una obra buena ha hecho conmigo. ¿Por qué pobres tendrán
siempre con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Y al derramar ella este ungüento sobre mi cuerpo en vista de mi sepultura lo ha hecho. Yo os aseguro, donde quiera que se proclame esta buena nueva en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para memorias tuyas. Es un texto precioso, da para muchísimo. Me llama la atención que la mujer también llora, como Jesús. Como si las cualidades humanas del llanto y la debilidad también son cualidades divinas cuando se muestran. Me llama la atención también de que esta mujer, tantas veces a lo mejor abusada y violentada, hoy día es capaz de tocar a un hombre y sentir el afecto masculino sin tener que ser maltratada. No como los hombres que estaban ahí en la casa, que no solamente juzgan a la mujer, sino que también están juzgando a Dios, a Jesús mismo por su forma de hacer las cosas. Entonces es muy distinto. Ella no está juzgando a Jesús, nosotros sí estamos juzgándolo, y con eso, esa manera de juzgar a ella y a los pecadores y a Jesús, lo que agregamos cuando hacemos eso es más sufrimiento al sufrimiento que ya tiene la persona. Hacemos un dolor sobre un dolor ya. ¿Sí? Ella sabe que tiene un mal vivir. Por otra parte, la conversión que ella tiene, o este arrepentimiento profundo, o este anticipo de la muerte de Jesús mismo, con el cual va a ser después su cuerpo puesto con perfumes como el alabastro, el quebrarse, el quebrar el perfume, el frasco, es quebrarse ante Jesús por los pecados. Eso es lo que él percibe, un aroma de que ya va a dejar de pecar esa persona. Y claro, es objetado porque eso se podría usar para los pobres. Pero no es pobre Jesús mismo, que se da entero a nosotros, no es el más pobre entre los pobres, y ahí está siendo usado el alabastro de la mejor forma. Y yo creo que tiene que haber sentido Jesús un alivio tremendo, o por lo menos un cariño tremendo a esta mujer, que después lo debe haber sostenido, o sea, cuando debe haber caminado camino al Calvario, se debe haber acordado de cómo ella le ungió los pies también. Bueno, y daría para mucho más. Sí, Es muy conmovedor el texto. gracias, gracias, sí. El Evangelio de Juan dice que es María de Betania y que era una de las Marías que acompañaba a Jesús, claro, como tú dices. Bien, y llegó el día antes de la condenación. Jesús iba a celebrar la Pascua con sus discípulos y mandó a sus discípulos a preparar todo lo que hay que hacer, lo que hay que hacer para celebrar esta fiesta tan importante. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 22, del 7 al 13. Llegó el día de los ázimos, en el que se había de sacrificar el cordero de Pascua, y envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Le dijo: cuando entréis en la ciudad, os saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa en que entre y diréis al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la sala donde puedo comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta. Haced allí los preparativos. Fueron y lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. Bueno, recordemos que la Pascua es la fiesta más importante del pueblo judío hasta el día de hoy, que lo celebran. Igualmente, que recuerda la salida de Egipto, de la liberación de Egipto, y que tiene todo un rito en que cada elemento tiene un simbolismo. El panásimo, el pan sin levadura, ¿no es cierto?, que es como una galleta grande, una galleta de soda grande. El cordero pascual, aunque se juntaron los dinteles a las puertas, que representa a Cristo.
Después todo lo, el panás, ¿cómo se llama? Las hierbas amargas que significan los sufrimientos de la esclavitud, y así cada cosa, ¿ya? Entonces requiere una preparación, una sala, o tener el cordero pascual que se sacrificaba según la tradición el día mismo que Jesús fue crucificado, que es realmente impresionante, y todo lo que tiene velas, candelabro, la comida, etc. Entonces, esto se realiza en el mes primero de Nisan, que es el primer mes del año judío, y tiene que haber luna llena. Observen que siempre que es Viernes Santo, jueves y Viernes Santo hay luna llena, y del equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Entonces, así como en Egipto el pueblo fue liberado de la esclavitud, la muerte de Cristo, el nuevo Cordero inmolado, nos libera del pecado y de la esclavitud del pecado. Eso podría decir en relación a estos preparativos de la cena pascual que va a celebrar Jesús con su apóstol. En la tercera parte de nuestro encuentro queremos ver cómo cada uno de los evangelistas relata esta cena pascual y la institución de la Eucaristía. Así que vamos a escuchar estos 4 relatos y después cada una de nuestros participantes va a comentar algún aspecto relevante de lo que leyó. ¿Mónica? Del Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos del 14 al 20. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Y recibiendo una copa, dadas las gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Tomó luego pan, y dadas las gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Ya, gracias. ¿Y cómo el relato de Mateo, Consuelo? Mateo en el capítulo 26, del 26 al 29, dice: mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan, lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros, nuevo en el reino de mi Padre. Uh-huh. Bien. Y Marcos, Emilio, ¿cómo lo dice? A ver. El Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos del 22 al 25. Mientras cenaban, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Les aseguro que no volveré a beber el fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Ya, tienen mucha semejanza. Bueno, y Susana, tú elegiste el Evangelio de Juan, ¿no? El Evangelio de San Juan, el capítulo 6,
versículos del 48 al 59. Dice, yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Gracias. Bueno, escuchemos 3 textos de la última cena, en la cena pascual, y uno que fue un anuncio antes de celebrar esta Pascua. Así que veamos, podríamos cada uno algo que sea significativo, lo más significativo. Mónica, ¿tú qué consideras? Bueno, en la celebración de esta cena, Jesús instituye la Eucaristía, que Eucaristía significa acción de gracia o agradecimiento, porque vemos que Jesús, antes de elevar el pan y el vino, él daba las gracias al Padre. Y esto, en este momento, él dice, por ejemplo, él toma la copa y dice, da gracias al Padre y dice, esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Y les pide hacer esto en recuerdo mío, dice. Y cuando ofrece el pan, dice, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Con la entrega de su cuerpo y de su sangre, él consolida la nueva alianza que Dios establece con la humanidad. Ya. Y a través de su sacrificio se verifica, se consolida esta alianza con la cruz, con la muerte de Jesús. Ya, gracias. ¿Tú, Consuelo, qué resaltarías? Lo que se derrama aquí es al igual que en la lectura anterior, es el mejor perfume, lo mejor que podemos tener, la sangre de Cristo. Eso es lo que se derrama y es para muchos, o sea, no es para algunos elegidos y es para el perdón de los pecados. O sea, así de importante es la reconciliación con el Padre. Así lo valora, valemos cada gota de sangre, los pecadores. Sí, sí. Gracias. Emilio, ¿tú qué podrías agregar? Sí, hay una parte que dice que no volverá a beber el fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Es decir, de alguna manera ya está anunciando su muerte y resurrección. ¿Y ese banquete será en la tierra o será en el cielo? ¿Qué crees? En el cielo, sí. En el cielo. En el rey, sí, correcto. En el reino de los cielos, el banquete escatológico, como llaman, el fin de los tiempos. Bien, y Susana, tú que en ese anuncio que hace Cristo de la Eucaristía, ¿qué puedes destacar? Sí, yo creo que en esta lectura que me tocó a mí, está explicado todo muy bien por el propio Jesús, todo el sentido que tiene.
A propósito de la discusión entre los judíos, discusión que es muy actual, ¿cierto? Porque decían, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Bueno, esta es la razón de ser de la celebración de nuestra misa, de nuestra Eucaristía. Podemos decir que la cena del Señor, que es una cena de comunión entre todos los creyentes, en la que no solo se recuerda, sino que se vive, siempre es actual y actuante. La muerte de Jesús y su donación a través de su cuerpo y de su sangre, ya que para los hebreos, al decir carne y sangre, es toda la persona. Y de esta manera, Jesús mantiene una relación de extraordinaria intimidad y amor con cada uno de nosotros y de nosotros con Él. Sí, y la unidad de todos nosotros en Cristo. Bien, bueno, y en la última parte queremos leer algunos extractos del discurso sacerdotal, de la gran oración sacerdotal que Jesús hizo después de la última cena y que San Juan nos cuenta. Vamos a escuchar entonces, y antes de eso le había lavado los pies a sus discípulos. Escuchemos. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos de 2 al 15. Sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega a Simón Pedro. Este le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Le dice Pedro: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice: el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: no estáis limpios todos. Y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. ¿Por qué quiso Jesús lavar los pies a sus discípulos? Bueno, Jesús toma una actitud de servicio, de siervo, frente a sus apóstoles, lo que a ellos les llama mucho la atención. Y Pedro no quiere lavarse, no quiere que le lave los pies. Entonces, cuando Jesús le dice: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y con esto le da a entender que no va a tener participación ni en su obra ni en su gloria. Y Pedro recapacita y ahí le dice: bueno, lávame también la cabeza, las manos también. Entonces, primero esa parte como que yo la destaco. Pedro como reacciona, se da cuenta lo que Jesús le quiso decir. Después, este es como un rito de purificación. Bien. Donde Jesús les enseña algo muy importante, el servicio a los demás, y por amor, porque Jesús, en un acto de humildad y de amor,
realiza esa acción de lavarle los pies. Entonces les dice, hagan lo que yo estoy haciendo ahora. Pero es importante que sea en humildad y en amor, y en servicio. Servicio. Y eso nos lo dice a todos nosotros, para que lo practiquemos también con nuestros hermanos. Gracias, sí. Muchas gracias. Y- Bueno, y el capítulo 14, Consuelo, ¿qué Sí, dice? en San Juan, en el capítulo 14, del versículos 1 al 6, 6. dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, sabéis el camino. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Ya. Nos está hablando de la vida eterna, de la vida después, en que se nos va a revelar la dignidad de hijos, pero de forma total, porque ahora lo que tenemos son intuiciones. Y al hablar de la casa del Padre, es el propio corazón del Padre. O sea, volvemos a su corazón, a ser uno con Él en la vida eterna. Y eso es lo más atractivo de la vida eterna. ¿Sí? Estar con el Padre y poder ver su rostro. Y sabemos el camino, que nos cueste es otra cosa, pero el camino es Jesús. Es Jesús, justamente. Bien. Mm. ¿Y el capítulo 15, Emilio? Sí. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta los sarmientos que en mí no dan fruto. A los que dan fruto los poda para que den aún más. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he anunciado. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Lo que yo extraigo de esta lectura es que si no estamos injertados en Cristo, no vamos a poder dar fruto. Y si somos sarmientos fuera de la vida que es Cristo, vamos a ser podados y seguramente dejados lejos de la vida eterna. Entonces, el llamado es a permanecer en Cristo, como el sarmiento está permaneciendo en la vida. Unido a él. Sí. Sí. Bien, gracias. Y el capítulo 16, Susana. Juan, capítulo 16, versículos del 7 al 13. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. ¿Ya?
Cuéntame. Bueno, el Paráclito es el Espíritu Santo, que es el fruto de la muerte de Cristo, de su partida de este mundo una vez que resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Jesús nos dice en este texto que cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. Cuando dice convencer al mundo en lo referente al pecado, se refiere a que el Espíritu Santo mostrará al mundo el pecado y su consecuencia, principalmente el pecado de la incredulidad, como lo cita el texto bíblico cuando dice, por cuanto no creen en mí. Convencer al mundo en lo referente a la justicia se refiere a que el Espíritu Santo mostrará al mundo que Cristo padeció y fue crucificado, es cierto, pero por justicia fue resucitado, ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre en gloria, hasta el día que venga en gloria y majestad a llevarse a los suyos. Y convencer al mundo en lo referente al juicio, bueno, Jesús declara que el príncipe de este mundo, aludiendo a Satanás, ya fue juzgado. Y Jesús agrega que tiene mucho más que decir, pero que en estos momentos, dice, bueno, en ese entonces, el ser humano no estaba capacitado para comprender. Por eso que cuando el Espíritu Santo venga, dice, el Espíritu de la verdad, Él os guiará hasta la verdad completa, dice Jesús, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. De manera que se entiende que el Espíritu Santo asiste, ¿cierto? Guía, ilumina al cristiano. El Espíritu Santo recuerda y ayuda a entender toda palabra hablada por Jesucristo y revela los misterios de la palabra. Enseña palabra de ciencia, palabra de sabiduría y da la palabra profética que proviene directamente del Padre. El Espíritu Santo ayuda a descifrar los signos de los tiempos. Finalmente podemos decir que el Espíritu Santo nos conduce siempre a la glorificación de Jesucristo. Gracias. Bueno, y por último, el capítulo 17 de San Juan, del número, voy a leer del versículo 20 al 26. No ruego solo por esto, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Y el mundo conozca que tú me has enviado, y que los has amado a ellos como me amaste a mí. Padre, los que me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Este es uno de los textos más maravillosos creo yo, para mi gusto, del Evangelio, y se lee siempre en Semana Santa. Este texto, el capítulo 17 se podría dividir en 3 partes. Una está dirigida al Padre, la otra está dirigida a sus apóstoles para que se los preserve del maligno, y la tercera parte que leí está dirigida a nosotros,
los que creerán en él a través de la palabra de sus apóstoles. Y lo que expresa, que maravillosamente, es que tenemos que mantenernos unidos, así como el Padre y Él están unidos, y como el Padre se ama con su Hijo, así nosotros también debemos amarnos los unos a los otros y mantenernos unidos para que el mundo crea. Este es el fundamento del movimiento ecuménico de hoy en día, que todos nos demos cuenta que si somos cristianos, creyentes, bautizados, de cualquier iglesia en que uno participe y que creen en la Trinidad, debemos hacer gestos o trabajar en común para permanecer unidos, para que el mundo crea. Piensen ustedes en un mundo hipersecularizado como tenemos, que además vean que los cristianos están cada uno, están como dispersos, acentuando, a veces rivalizando. Eso es como un escándalo. Por eso nosotros en la Piedra Blanca siempre hemos participado en los movimientos y en las actividades ecuménicas con hermanos de las iglesias luteranas, anglicanas, presbiterianas, wesleyanas, porque se necesita testimonio de unidad en un mundo que se ha olvidado de Dios. Mucho más se podría decir, pero lo dejamos ahí. Ustedes pueden seguir meditando. Llegando al fin de este encuentro, y a manera de síntesis, destacar solamente todos los simbolismos que vimos en la preparación a la cena. Todo lo que fue, por ejemplo, las lágrimas de Cristo. Yo creo que eso es impresionante, como Cristo se conmueve siempre, varias veces aparece con la muerte de un joven, con la muerte de su amigo Lázaro, etc. Después el tema de la unción, me ha ungido para mi sepultura. Después todas las palmas con que los he acogido, ¿no es cierto? Y todo el tema de la Pascua, esa liberación que trae la Pascua. Y por último, destacar la maravilla de los últimos de estos capítulos que hemos leído, el capítulo 14, 15, 16 y 17 de San Juan. Ustedes, yo creo que en la Semana Santa, léanlo. Y algo que me enseñaron a mí y que yo quiero compartir con ustedes es esto, que cuando una persona está agonizando y uno uno cree que no escucha, yo a todas las personas familiares les recomiendo que lean el capítulo 14, de poquito, 15, 16, 17, y eso le da a la persona una preparación interior para su encuentro decisivo con el Padre Eterno y su Hijo en el Espíritu. Así que ese es compartir un poco una experiencia que he tenido y que ha sido maravillosa para muchas personas. Bueno, a ver si Emilio ha preparado, ahora nos falta la tarea para el alma. Sí, hermana. Bueno, un poco ocupando la síntesis que ha hecho usted, sugiero que la tarea del alma consista en acompañar a Jesús en su camino a la pasión, con todos los textos que hemos leído, meditémoslo y recordemos su enseñanza, los signos que ha hecho. Esa sería la tarea del alma, hermana. Ya. Nosotros justamente estamos grabando este tema en víspera de la Semana Santa, así que estamos precisamente en ese momento. Ya, gracias Emilio. Susana, ¿alguna oración para terminar? Jesús, pan venido del cielo, en torno a tu cena santa, nos convocas a tantos que te decimos, aquí estoy, Señor. Tu ardiente amor convierte el pan en tu cuerpo y el vino en tu sangre. Pan partido y vino derramado en el altar.
vino consagrado, derramado, enlazando las almas, que se esparce, que inunda, que sana, que libera, que purifica, que ama, que consagra. Pan consagrado, partido, que nutre las almas y construye iglesia. ¿Cómo podremos agradecerte tanto, pan vivo bajado del cielo? Señor, sabemos que no te olvidas que ya somos tuyos. Por tu amor, liberados del pecado y de la muerte. Cólmanos cada día de tu luz, de tu gracia, de tu amor, para ser fieles y gozosos, resucitados eternos, en tu presencia gloriosa, amándote. Amén. 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 Gracias. Bueno, después de esta hermosa oración y de este tema tan maravilloso que hemos compartido, nos despedimos, deseándole que pasen, para los que estamos en este momento viviendo una Semana Santa, pero si se escucha en otro tiempo, también eh, se puede vivir en este espíritu que siempre nos ayuda a nuestra propia conversión. Nos despedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Decimos adiós.